Durante siglos, la humanidad creyó que la salud dependía únicamente de remedios, medicinas y sacrificios externos. Sin embargo, en medio del desierto, una comunidad apartada del ruido del mundo guardaba un secreto que desafiaba esas creencias. Su forma de alimentarse no solo fortalecía el cuerpo, también elevaba el espíritu. Ellos eran los esenios, un grupo misterioso, disciplinado, que trataba cada alimento como un acto sagrado. Para ellos comer no era llenar el estómago, era abrir un canal de purificación. Su dieta estaba marcada por silencios, por ciclos, por aguas puras y granos germinados. Una dieta prohibida, no porque fuera peligrosa, sino porque ponía en evidencia lo que otros imperios no querían aceptar: que el verdadero poder no se encuentra en el exceso ni en los sacrificios de sangre, sino en la pureza interior. Los manuscritos antiguos revelan que cada detalle de su alimentación seguía un propósito: ayunos prolongados que despertaban la regeneración celular, panes vivos preparados a partir de semillas germinadas, agua tratada como medicina, aceites y frutos usados no solo como alimento, sino como transmisores de luz. Cada decisión era un ritual, cada bocado una oración silenciosa. Hoy, la ciencia llama a esos procesos con otros nombres: autofagia, microbioma, agua estructurada, sincronía circadiana. Términos modernos para describir lo que aquellos guardianes del desierto ya sabían y practicaban sin necesidad de microscopios ni laboratorios. Este audiolibro no es un viaje arqueológico, es un mapa vivo hacia lo que hemos olvidado: que la salud verdadera surge cuando el cuerpo es tratado como el único templo capaz de contener al espíritu, y que cada alimento puede convertirse en medicina o en veneno. Lo que estás por escuchar es el eco de esa sabiduría perdida, el último secreto de los esenios, la dieta prohibida que regenera el cuerpo y despierta el alma. Capítulo 1. Los guardianes del desierto. En los márgenes del Mar Muerto, donde la tierra se abre como una herida y el sol convierte el aire en fuego, surgió una comunidad que decidió vivir bajo reglas que parecían imposibles para su época. Eran conocidos como los esenios. No buscaban riquezas, ni templos de piedra, ni alianzas con los poderosos. Su propósito era otro: transformar el cuerpo humano en un santuario viviente. Mientras las ciudades levantaban altares bañados en sangre y los imperios organizaban banquetes interminables, ellos escogieron un camino silencioso. Sabían que la fuerza verdadera no se obtenía en el exceso, sino en la disciplina interior. Y por eso su dieta, sus ayunos y sus rituales fueron considerados una amenaza. No porque fueran dañinos, sino porque liberaban a quien los practicaba de la dependencia hacia sistemas externos de control. Los esenios entendían que cada amanecer ofrecía una oportunidad única, un espacio en blanco donde el cuerpo podía limpiarse, reiniciarse y prepararse para recibir lo nuevo. Por eso, al despertar, no se abalanzaban sobre el alimento, guardaban silencio, ayunaban, se exponían al agua fría, dejando que cada célula se estremeciera con el choque de temperatura. No necesitaban palabras científicas como termogénesis o nervio vago. La experiencia misma les mostraba que ese contacto con el agua despertaba su mente, aligeraba su espíritu y fortalecía su voluntad. Ese primer acto marcaba la diferencia. En lugar de comenzar el día cargando el organismo con alimentos pesados, lo empezaban con vacío. Hoy, la ciencia lo explica como ayuno intermitente, un método que activa procesos de limpieza celular, estimula la reparación de tejidos y alarga la vida. Ellos no lo medían con microscopios ni gráficos, pero lo comprobaban en la práctica diaria. Quienes seguían esa disciplina alcanzaban edades largas con lucidez intacta, mientras otros, rodeados de abundancia, envejecían antes de tiempo. Después del baño y del silencio, se reunían para trabajar la tierra. Cultivaban huertos, cuidaban palmeras, recogían semillas, y todo esto lo hacían en ayunas. Sabían que el esfuerzo físico con el estómago vacío no debilitaba, sino que fortalecía. Descubrieron empíricamente que el cuerpo en ayuno no se derrumba, sino que activa reservas más limpias de energía. Lo que la ciencia moderna llama hoy quema de grasa y producción de cetonas, ellos lo entendían como el fuego interior que se encendía al no estar esclavizado por la comida constante.
cuando al fin llegaba el momento de comer, lo hacían con un respeto que hoy hemos olvidado. No había ruido, no había conversaciones triviales. La mesa era un altar y el alimento una ofrenda. Un sacerdote bendecía los frutos y los panes, y solo entonces todos participaban. Masticaban lentamente, con paciencia. No se trataba de devorar, sino de saborear cada partícula como si contuviera un fragmento de la luz del sol que había hecho crecer aquella planta. Ese simple acto, masticar hasta que el alimento se volviera líquido, tenía consecuencias profundas. La ciencia contemporánea ha demostrado que comer despacio mejora la digestión, aumenta las hormonas de saciedad y reduce la inflamación. Pero para los esenios era mucho más que biología. Era una forma de entrenar la conciencia. Porque al masticar en silencio, uno aprende a estar presente, a honrar lo que entra en el cuerpo y a sentir que cada bocado es también un rezo. Lo que los esenios rechazaban no era solo la carne o la sangre, sino el descuido. Para ellos, el descuido era el verdadero enemigo. Comer sin pensar, beber sin medida, vivir sin conciencia del templo que habitaban. Por eso su dieta fue considerada prohibida, porque enseñaba que la verdadera autoridad sobre el cuerpo no la tenían los sacerdotes ni los emperadores, sino cada persona consigo misma. Y este era el verdadero secreto. Comprendieron que el cuerpo humano no es una máquina que necesita combustible constante, sino un templo que requiere ciclos de limpieza, silencio y purificación. Que la fuerza no surge de lo que consumes en exceso, sino de lo que permites que tu organismo renueve en su interior. En su comunidad no había espacio para la prisa ni para el desorden. Cada día era un experimento espiritual. Cada alimento estaba elegido con precisión y cada silencio servía para recordar que el cuerpo, cuando se le da la oportunidad, sabe curarse y regenerarse por sí mismo. Hoy, al observar lo que la ciencia moderna valida, los beneficios del ayuno, el poder de la masticación consciente, la importancia de iniciar el día con agua pura y no con exceso de comida, entendemos que aquellos hombres no estaban aislados en el desierto para huir del mundo. Estaban diseñando un modelo de vida que desafiaba la enfermedad y la decadencia. Por eso, sus escritos fueron ocultados, porque sabían que este conocimiento era demasiado poderoso para entregarlo a un mundo dominado por el hambre insaciable del poder y del consumo. El primer legado de los esenios, guardado en ese desierto inhóspito, puede resumirse en una enseñanza que sigue vigente. La verdadera fortaleza no proviene del exceso de alimento, sino de la conciencia con la que alimentas tu templo interior. Capítulo 2. El pan de vida. Entre todos los alimentos que formaban parte de la mesa esenia, había uno que ocupaba un lugar especial, el pan. Pero no cualquier pan. No era el que fermentaba con levaduras, ni el que se inflaba en hornos ardientes para luego endurecerse. Era un pan diferente, casi vivo, un pan que nacía de granos germinados y que ellos llamaban el pan de la vida. Para los esenios, el grano seco era como un cuerpo dormido. Podía ser molido y convertido en harina, sí, pero su energía estaba adormecida, contenida. En cambio, cuando ese mismo grano se ponía en agua pura y brotaba, algo se transformaba. Lo que parecía muerto despertaba. La semilla mostraba su raíz, y de pronto había vida donde antes había inercia. Ese proceso no era solo agrícola, era un símbolo espiritual, lo que renace después de morir, lo que resucita después del silencio. No necesitaban explicaciones químicas ni tablas nutricionales. Sabían por experiencia que comer ese pan germinado los llenaba de una energía distinta, más ligera y más duradera. No era el peso de un pan denso que adormece, sino la vitalidad de un alimento que había pasado por la experiencia de despertar. Hoy sabemos que la germinación multiplica las vitaminas y enzimas, que reduce antinutrientes y que convierte al grano en un alimento mucho más digerible. La ciencia ha demostrado que los granos germinados tienen más antioxidantes, más compuestos calmantes para el sistema nervioso y un índice glucémico mucho menor que los panes comunes. Pero para los esenios, todo esto se resumía en una verdad simple. Ese pan curaba tanto el cuerpo como el alma. En sus mesas comunitarias, el pan germinado era siempre el primer alimento. Lo compartían con solemnidad, como si cada rebanada fuera una medicina, porque para ellos lo era. Lo llamaban medicina de luz,
y lo consideraban un recordatorio tangible de que lo que parece inerte puede florecer. El grano seco, igual que el ser humano cargado de rutinas y hábitos, podía transformarse si se sumergía en agua pura y en silencio interior. Pero la lección iba más allá de la nutrición. Este pan era también una parábola viviente. Si el grano que muere en la tierra puede renacer, también el cuerpo que ayuna, que se vacía y se entrega al proceso de limpieza, puede regenerarse. Cada vez que un esenio partía ese pan, recordaba que la vida es un ciclo de muerte y renacimiento, de vacío y plenitud, de pausa y despertar. En un mundo donde la abundancia se medía por la carne sobre la mesa y por los banquetes repletos, los esenios elegían un pan sencillo, preparado con paciencia, como símbolo de que lo esencial no necesita adornos. Ese pan era alimento, era medicina y también era maestro. Les enseñaba disciplina, paciencia y gratitud. Hoy, en la modernidad, hemos olvidado ese valor. Comemos pan fabricado en minutos, inflado con aditivos y azúcares ocultos. El resultado es un alimento que llena rápido, pero vacía lentamente la vitalidad del cuerpo. Y aún así, seguimos llamándolo pan. Los esenios, en cambio, no lo habrían reconocido como tal. Para ellos, el pan verdadero debía contener la huella de la vida, no de la prisa. Quien ha probado un pan germinado sabe que la diferencia se siente. No es solo sabor, es energía. Es digestión más ligera, saciedad más profunda, mente más despejada. Y quizá lo más importante, un recordatorio de que la vida siempre puede renacer de lo que parecía muerto. El pan de los esenios no era superstición ni capricho. Era ciencia empírica convertida en ritual. Cada vez que germinaban el grano, veían con sus propios ojos el misterio de la transformación. Y cada vez que lo llevaban a la boca, sentían en carne propia el resultado de esa transformación. En las largas jornadas bajo el sol, ese pan les daba fuerza sin adormecerlos. En los momentos de oración y silencio, les daba claridad sin ansiedad. Y en las reuniones comunitarias, se convertía en el símbolo de unión. Todos compartían del mismo pan, recordando que la vida es un ciclo compartido. El mensaje que dejaron es claro. El pan no es solo alimento. Puede ser un recordatorio de la resurrección constante de la vida. Puede ser medicina si se prepara con paciencia y conciencia. Y puede ser un espejo del propio cuerpo. Cuando lo cuidas, cuando lo purificas, cuando lo sumerges en los procesos correctos, despierta y florece. Ese es el verdadero pan de vida del que hablaban. Un alimento que regenera, que calma, que enseña. Un pan que no era exclusivo de su tiempo, porque cualquier persona, en cualquier generación, puede aprender a prepararlo y a vivir su enseñanza. Los esenios entendieron algo que aún nos cuesta aceptar. Lo que comes no solo alimenta tu cuerpo, escribe en él un mensaje, y ese mensaje puede ser de pesadez y cansancio, o de luz y regeneración. Por eso, cada vez que partían ese pan, repetían la misma verdad silenciosa: el grano que despierta, despierta también al templo que lo recibe. Capítulo 3. Agua pura como bautismo interior. En la vida de los esenios, el agua no era un recurso común. No era solo un líquido que calmaba la sed o que servía para limpiar el cuerpo. El agua era un símbolo, una medicina, un maestro. Cada gota era tratada como portadora de luz. Y por eso su disciplina alrededor de ella resultaba tan estricta, tan precisa y para muchos tan incomprensible. En pleno desierto, donde el sol castigaba sin piedad y donde la vida dependía de cada manantial, ellos no bebían cualquier agua. Rechazaban cisternas estancadas, pozos sin movimiento o recipientes donde el líquido dormía por días. Para ellos, esa era agua muerta. La verdadera medicina estaba en lo que llamaban agua viva, aquella que brotaba de la roca, que corría libre, que aún llevaba el impulso de la fuente. No era simple romanticismo. Hoy sabemos que el agua en movimiento tiene características distintas: mayor oxigenación, mejor estructura molecular, más energía disponible para las células. El agua que fluye transporta pureza. El agua estancada se convierte en caldo de impurezas invisibles. Los esenios intuían esto mucho antes de que la ciencia lo describiera, pero su relación con el agua no terminaba en lo que bebían. Cada amanecer, antes de pronunciar palabra alguna, se sumergían en silencio en piscinas excavadas en roca. Agua fría, directa del manantial. El choque térmico los sacudía, y para ellos era un acto de purificación interior.
Mientras otros pueblos limpiaban altares externos con sangre y fuego, los esenios limpiaban sus propios cuerpos con agua helada. No necesitaban sacerdotes que intercedieran. Cada inmersión era un bautismo personal. La práctica iba acompañada de otro detalle crucial. El agua era lo primero que tocaba sus labios al comenzar el día. Antes de comer, antes de cualquier alimento, bebían con solemnidad 3 vasos de agua pura. No lo hacían deprisa. Sostenían el cuenco con ambas manos, cerraban los ojos y bebían despacio, como si aquel líquido fuese una luz líquida descendiendo a limpiar los caminos interiores. Hoy la ciencia ha demostrado que beber agua en ayunas enciende el metabolismo, acelera la eliminación de toxinas y activa el sistema linfático, que es el encargado de drenar residuos acumulados durante la noche. Lo que para los investigadores modernos es un fenómeno fisiológico, para los esenios era un acto espiritual. Abrir el templo antes de ofrecerle alimento. La regla era clara: nunca beber durante las comidas. Sabían que el agua mezclada con los alimentos apagaba el fuego digestivo, diluía la energía y entorpecía el proceso. En lugar de eso, bebían antes o después, dejando al cuerpo trabajar en armonía. Y aunque lo expresaban en lenguaje simbólico, no apagues el fuego del vientre con agua, el principio era el mismo que la ciencia moderna confirma. Beber grandes cantidades de líquido durante la digestión afecta la producción de enzimas y ralentiza la absorción. Pero había algo aún más enigmático. Los esenios reservaban un tipo especial de agua para ciertos momentos, agua expuesta al sol naciente. Llenaban vasijas de vidrio transparente con agua de manantial y las dejaban bajo la primera luz del día exactamente 1 hora. Esa agua, decían, era agua de luz. Con ella sanaban, con ella bendecían, con ella reforzaban su vitalidad. Durante siglos, esta práctica fue considerada superstición, pero la investigación moderna ha descubierto que la exposición del agua a la luz solar modifica su estructura, aumenta el oxígeno disuelto y potencia sus propiedades antioxidantes, lo que ellos llamaban luz en el agua. Hoy podemos describirlo como un cambio medible en la química y en la energía del líquido. El mensaje detrás de estas prácticas era claro: el agua no es un simple recurso para sobrevivir, es un vehículo de vida, y beberla sin conciencia es desperdiciar su poder. Para los esenios, cada vaso debía tomarse con gratitud, con intención, con la certeza de que estaba entrando en un templo que merecía respeto. Ahora bien, más allá de la fisiología y de la energía, el agua enseñaba algo más profundo: la importancia de la pureza interior, porque beber agua viva no solo limpiaba el cuerpo, también simbolizaba la necesidad de mantener la mente y el espíritu libres de estancamiento. Así como un manantial debe fluir para no pudrirse, también el pensamiento humano debe moverse, renovarse, no quedarse atrapado en rencores o en hábitos que envenenan. El protocolo esenio puede parecer rígido, pero en realidad era simple. Al despertar, beber agua pura antes de cualquier alimento, evitar líquidos durante la comida, beber de nuevo horas después, dejando que la digestión se complete, y siempre, siempre, buscar el agua más viva posible. Esta disciplina marcaba el inicio de cada día. No se trataba de llenar el estómago, sino de limpiar los canales. No era cuestión de cantidad, sino de calidad. Porque el agua no es solo agua, es memoria, es energía, es el primer alimento que prepara al cuerpo para todo lo que vendrá después. Cuando miramos este legado con ojos modernos, nos damos cuenta de algo revelador. Gran parte de nuestros problemas actuales de salud, cansancio crónico, digestiones pesadas, inflamación persistente, provienen de olvidar lo esencial, de beber sin conciencia, de llenar el cuerpo con líquidos artificiales, azucarados, procesados, en lugar de honrar el agua en su estado más puro. Los esenios no tenían refrescos ni café en exceso, tenían agua viva y sabían cómo y cuándo usarla. Y gracias a esa sabiduría, mantenían sus cuerpos ligeros, sus mentes claras y sus espíritus atentos. En definitiva, el agua era para ellos la primera medicina, antes de hierbas, antes de aceites, antes de cualquier otro alimento. El agua preparaba, limpiaba y despertaba, y ese simple acto, repetido con devoción cada mañana, era suficiente para mantener el templo en orden. El secreto que nos dejaron es sencillo y poderoso.
El agua puede ser solo un líquido que apaga la sed, o puede ser la llave que despierta tu cuerpo y tu espíritu. La diferencia no está en el agua, sino en cómo la recibes. Capítulo 4. Frutos del huerto sagrado. En pleno corazón del desierto, donde todo parece hostil y la vida se reduce a la supervivencia más básica, los esenios lograron lo imposible: convertir la aridez en un jardín. Allí donde los romanos veían rocas y arena, ellos veían un laboratorio de la creación. Allí donde otros pueblos confiaban en el comercio o en el sacrificio de animales para nutrirse, los esenios confiaban en los frutos de la tierra, cultivados con paciencia, disciplina y reverencia. El huerto era su farmacia, su mesa y su altar, y cada fruto tenía un propósito específico. Para ellos, la naturaleza no ofrecía alimentos al azar. Cada estación traía consigo remedios distintos. Cada semilla escondía un mensaje de equilibrio. Cada árbol era un maestro silencioso. Su dieta no era improvisación, era un mapa diseñado para acompañar el ciclo del sol y las necesidades del cuerpo. Los investigadores modernos se han maravillado al descubrir polen, semillas y restos vegetales en los suelos de Qumrán, confirmando que, en aquel terreno árido, se cultivaron palmeras datileras, higueras, granados y vides. No eran cultivos en exceso, ni plantaciones comerciales, sino jardines cuidados con precisión casi ritual. El agua, desviada desde manantiales a través de canales, permitía que los árboles prosperaran donde no debía haber vida. Y lo que crecía allí no era solo alimento, era medicina codificada en forma de fruto. Los dátiles, por ejemplo, eran tesoro esencial, dulces, energéticos, concentrados. No eran los dátiles comunes que hoy se encuentran en cualquier mercado. Eran variedades seleccionadas durante siglos, ricas en minerales y antioxidantes. Se usaban para reponer fuerzas en el calor extremo, para recuperar al enfermo, para sostener largas jornadas de trabajo en ayunas. El dátil era símbolo de vitalidad inmediata. La ciencia lo confirma hoy. Ricos en potasio, triptófano y compuestos antioxidantes, ayudan a regular la presión, favorecen el sueño y aportan energía limpia sin fermentaciones dañinas. La granada, por otro lado, no era vista como simple fruta. Era considerada el fruto de la vida y la longevidad. Su color rojo intenso representaba la sangre, pero no como sacrificio, sino como fuerza renovada. Su jugo, bebido en temporada, se usaba como medicina preventiva contra las enfermedades de otoño, cuando el cuerpo era más vulnerable a infecciones. Hoy sabemos que la granada contiene punicalaginas y ácido elágico, compuestos capaces de detener la proliferación de células cancerosas y de proteger el corazón. Lo que los esenios llamaban purificar la sangre, nosotros lo llamamos mejorar la función endotelial. Distinto lenguaje, misma realidad. Los higos eran otro pilar. Secados al sol, conservados en vasijas, representaban la dulzura de la tierra en su forma más duradera. Para los esenios, eran la respuesta al estreñimiento del invierno, un regalo de fibra y energía que mantenía el intestino activo y limpio cuando el frío reducía la movilidad corporal. Hoy sabemos que los higos aportan enzimas digestivas, prebióticos y minerales esenciales. Cada bocado era, en esencia, un barrido intestinal natural, un reinicio del equilibrio interno. Las uvas completaban el conjunto. No eran consumidas como exceso ni como embriaguez, sino como símbolo de renovación primaveral. Se comían frescas, con sus pieles y semillas, o fermentadas en pequeñas cantidades, siempre diluidas en agua y reservadas para ceremonias. La uva representaba longevidad y regeneración, pues en su piel se oculta el resveratrol, uno de los compuestos más estudiados hoy por su capacidad de activar genes asociados con el envejecimiento saludable. Pero lo que hace único a los esenios no era simplemente qué frutos elegían, sino cómo los consumían. Nunca comían fuera de temporada, nunca arrancaban más de lo necesario, nunca comían por placer vacío, sino por propósito. Cada estación tenía su medicina. En verano, el dátil restauraba la energía agotada. En otoño, la granada defendía al cuerpo de los cambios climáticos. En invierno, el higo mantenía limpio al organismo. En primavera, la uva despertaba la vitalidad dormida. Ellos llamaban a esta práctica alimentación de acuerdo al tiempo del cielo. No se trataba solo de nutrición, sino de sincronía con el cosmos. Comer en contra de la estación era para ellos un error espiritual y físico. Comer en el ritmo adecuado era entrar en comunión con el orden universal.
Y aquí aparece una lección olvidada en nuestra época. Mientras el mundo moderno ofrece fruta en cualquier mes del año gracias a invernaderos, cámaras de refrigeración y transportes de larga distancia, los esenios nos recuerdan que el cuerpo humano fue diseñado para resonar con lo local y lo estacional. Comer fresas en pleno invierno rompe esa coherencia, confunde al metabolismo y desconecta al cuerpo de su entorno. Ellos sabían que cada estación trae lo que necesitamos, ni más ni menos. Este conocimiento, disfrazado de espiritualidad, es hoy refrendado por la cronobiología. Los estudios modernos muestran que el metabolismo humano responde mejor a los alimentos de temporada, que las frutas y verduras locales conservan más nutrientes y que las plantas maduradas bajo el sol natural contienen mayor densidad de fitoquímicos que aquellas cultivadas artificialmente. Lo que ellos llamaban la firma del creador en cada fruto es, en nuestros términos, la bioquímica que la naturaleza programa en sincronía con el ambiente. En la práctica, su forma de comer nos enseña un modelo sencillo pero poderoso. Elegir fruta entera, nunca jugo. El jugo era visto como fragmentación, un alimento sin su piel, sin su fibra, sin su integridad. La fruta entera, en cambio, contenía su equilibrio completo. Masticar lentamente hasta convertirla en néctar, porque sabían que la digestión comienza en la boca, que la prisa roba la energía de lo que debería nutrir. Consumir en horarios específicos, nunca de noche, siempre en los momentos en que el cuerpo estaba activo y la luz solar aún bañaba la tierra. Agradecer antes de comer, reconociendo que cada dátil, cada higo o cada granada era el resultado de meses de trabajo del sol, la lluvia y el suelo. Este protocolo no era superstición ni exageración, era coherencia. Una coherencia que transformaba el acto cotidiano de comer en un ritual de sintonía con la vida. Lo más sorprendente es que estos principios, nacidos hace 2 milenios, coinciden con lo que hoy promueve la medicina funcional, la nutrición consciente y los estudios de longevidad. Reducir azúcares libres, priorizar fruta entera, respetar los ritmos estacionales, masticar bien, comer con gratitud. El lenguaje cambió, pero la sabiduría sigue siendo la misma. Los frutos del huerto sagrado eran, para los esenios, mucho más que alimento. Eran oraciones materializadas, mensajes codificados en forma de dulzura y medicina, y quien aprendía a recibirlos con respeto no solo nutría su cuerpo, sino también su espíritu. El legado que dejaron es claro: no importa qué tan duro sea el entorno, siempre se puede cultivar salud si se sigue el orden de la naturaleza. Ellos lo hicieron en el desierto más inhóspito. Nosotros podemos hacerlo en nuestras propias mesas. La clave está en volver a mirar el fruto no como un capricho de sabor, sino como un mensaje del universo para ese momento exacto de nuestra vida. Capítulo 5. Aceite y semillas de luz. Para los esenios, la luz no solo se recibía a través de los ojos al contemplar el amanecer, ni únicamente en las oraciones dirigidas al sol naciente. Ellos afirmaban que la luz también podía comerse, que había alimentos que eran, en esencia, rayos del cielo atrapados en materia. Y entre todos los elementos de su dieta, había 2 que llevaban esa categoría de forma especial: el aceite y las semillas. En sus escritos, el aceite era llamado mensajero de la luz. Las semillas, memoria de la vida vegetal. Con esas palabras simples expresaban una verdad que la ciencia moderna apenas empieza a descifrar. Los aceites y los frutos secos concentran la energía solar transformada por las plantas durante meses enteros. Comerlos era, para los esenios, ingerir fotones solidificados, energía pura lista para despertar al templo interior. El aceite de oliva tenía un lugar privilegiado en su mesa. No era un condimento secundario, ni un simple añadido para dar sabor. Era medicina. El aceite que producían en sus prensas de piedra, siempre de la primera presión, siempre en frío, era reservado para rituales de unción y también para consumo directo. Una cucharada en ayunas, justo al despuntar el día, se consideraba el gesto perfecto para lubricar el cuerpo y nutrir la mente. Hoy sabemos que el aceite de oliva virgen extra contiene más de 200 compuestos bioactivos, entre ellos polifenoles como el oleocantal, con propiedades antiinflamatorias comparables al ibuprofeno, y el hidroxitirosol, capaz de proteger el ADN del daño oxidativo. Estudios masivos como el ensayo PREDIMED han demostrado que su consumo regular reduce en más de un 30% el riesgo de infarto,
accidente cerebrovascular y muerte súbita. Lo que para los médicos actuales es evidencia clínica, para los esenios era simple coherencia. Si el olivo ha absorbido años de sol, su aceite debe contener el secreto de la vida. Pero el aceite no se limitaba al olivo. En sus huertos también obtenían aceite de sésamo y de almendra. El primero, tostado suavemente bajo el calor del desierto, era usado para masajes, ungüentos y consumo interno. Hoy la ciencia confirma que los lignanos del sésamo ayudan a regular la presión arterial y protegen el sistema cardiovascular. El segundo, el aceite de almendra, se consideraba alimento para la piel y medicina para el espíritu, pues al untarse creían que sellaba el cuerpo contra las impurezas externas. Las semillas, por su parte, eran tratadas como pequeñas cápsulas de eternidad. Para los esenios, cada semilla era un milagro en miniatura. Contenía en potencia todo un árbol, toda una vida, toda una memoria vegetal que había atravesado generaciones. Comer semillas no era ingerir alimento corriente, sino participar en un misterio, integrar dentro del cuerpo humano la continuidad de la vida vegetal. Por eso, jamás comían semillas crudas, sin preparación. Sabían que el grano debía despertar antes de ser consumido. Las almendras se remojaban durante toda la noche en agua pura, hasta que la piel se ablandaba y la semilla se hinchaba. De esa manera, al amanecer, ya estaban listas para liberar su potencial. Quien las comía recibía un alimento vivo, en proceso de germinación. Ese detalle, que parecía un simple capricho ritual, es hoy validado por la bioquímica. Al activar las semillas en agua, se neutralizan antinutrientes como el ácido fítico, se liberan enzimas digestivas y aumenta la biodisponibilidad de minerales como magnesio, zinc y calcio. En otras palabras, las semillas activadas se vuelven más fáciles de digerir y mucho más nutritivas. Los esenios sabían, por experiencia directa, que unas pocas almendras remojadas eran suficientes para sostener la energía durante horas, que un puñado de sésamo molido fortalecía los huesos y mantenía el ánimo sereno, y que el aceite puro, tomado en silencio, nutría no solo al cuerpo físico, sino también a lo que ellos llamaban la lámpara interior. Era común que, antes de comer, un miembro de la comunidad sostuviera el cuenco de aceite entre sus manos y agradeciera al sol, al árbol y a la tierra por haber tejido aquel alimento. Ese instante de gratitud no era simple protocolo, era parte del ritual de activación. Ellos comprendían que el estado de la mente modifica el efecto del alimento en el cuerpo. Comer con reverencia cambiaba la fisiología. Hoy lo llamamos activación del nervio vago, reducción del cortisol, optimización de la digestión. Ellos lo llamaban simplemente bendecir la luz antes de recibirla. Otro aspecto sorprendente es que jamás usaban aceite para freír. El calor del fuego, decían, mata la luz del aceite. Por eso lo añadían siempre en crudo, sobre el pan germinado o las verduras cocidas al vapor. La arqueología confirma que en las cocinas de Qumrán no se hallaron rastros de frituras, solo hornos de baja temperatura y recipientes para cocción al vapor. Hoy sabemos que freír aceite de oliva degrada sus polifenoles y genera compuestos tóxicos. De nuevo, ellos se adelantaron miles de años a lo que la ciencia confirma ahora. En el fondo, su mensaje era simple: el aceite y las semillas son portadores de luz. Pero esa luz solo se mantiene si el alimento se respeta. Un aceite adulterado pierde su poder. Una semilla que no ha despertado sigue dormida dentro del cuerpo. Solo cuando se tratan con conciencia, cuando se activan y se reciben en gratitud, cumplen su propósito real: encender el templo interior. La enseñanza que nos llega a nosotros hoy es directa. Una cucharada de aceite de oliva extra virgen en ayunas, tomada con calma, puede ser medicina diaria. 30 almendras activadas cada mañana aportan proteínas limpias, minerales y energía estable. 2 cucharadas de sésamo molido fortalecen huesos, nervios y energía vital. Ninguno de estos alimentos debe comerse con prisa o distracción. El ritual de la conciencia es parte del poder. Los esenios no separaban la nutrición de la espiritualidad. No concebían la comida como mero combustible, sino como una forma de almacenar y redistribuir luz. Y esa visión, aunque pueda sonar mística, es cada vez más validada por estudios sobre la relación entre dieta, biología y estados de conciencia. La pregunta que nos dejan es clara: ¿alimentamos nuestro cuerpo como si fuera un motor al que hay que echarle cualquier combustible?
¿O lo tratamos como un templo que merece la luz más pura? La diferencia puede ser la frontera entre un cuerpo que envejece rápido y uno que se mantiene vital durante décadas. Para los esenios, el secreto estaba en lo pequeño, en la semilla que germina, en la gota de aceite que brilla, porque en lo pequeño se esconde la grandeza de la vida, y cada vez que alguien recibía ese alimento con gratitud, estaba reafirmando la alianza más antigua de la humanidad, la alianza entre el sol, la tierra y el cuerpo humano. Capítulo 6. El ayuno ritual. En la vida moderna, el ayuno suele asociarse con escasez, con hambre forzada o con dietas pasajeras. Para muchos, dejar de comer es sinónimo de debilidad o sacrificio. Pero para los esenios, el ayuno era todo lo contrario. No era ausencia, sino presencia. No era sufrimiento, sino liberación. En el silencio del estómago, ellos encontraban la voz del espíritu. La práctica no era improvisada ni ocasional. Estaba inscrita en el corazón de su vida comunitaria. Ayunar era parte de la arquitectura diaria, una disciplina que estructuraba sus horarios, sus oraciones y sus labores. No se trataba de penitencia ni de castigo. Era un orden diseñado para mantener limpio el templo del cuerpo y claro el espejo de la mente. Su norma era sencilla, pero radical. Comer solo en una ventana limitada de tiempo, cuando el sol estaba alto en el cielo, y cerrar la boca cuando el sol se ocultaba en el horizonte. Es decir, ayunaban entre 14 y 16 horas todos los días, durante toda su vida. Una práctica que hoy llamamos ayuno intermitente 16-8, pero que ellos conocían como el silencio del vientre. Mientras otros pueblos se reunían en banquetes interminables, los esenios aprendieron a vivir con una sola comida principal al día, acompañada de otra ligera en la tarde. Para ellos, la fuerza no se medía en cuántos alimentos podías acumular, sino en cuánto tiempo podías mantener el cuerpo en reposo digestivo para que la energía se dedicara a reparar, limpiar y renovar. Y aquí aparece el primer gran secreto de esta práctica. El cuerpo humano no fue diseñado para comer constantemente. La ciencia moderna ha comprobado que cada vez que ingerimos alimentos, el organismo dedica casi un tercio de su energía diaria al proceso digestivo. Si comemos sin descanso, nunca damos oportunidad a la reparación interna. Los esenios lo sabían por experiencia. Cuando prolongaban el ayuno, la mente se volvía clara, el cuerpo ligero y la oración profunda. Hoy la biología lo llama autofagia. Es el proceso por el cual las células, en ausencia de alimento externo, comienzan a reciclar sus propios desechos, proteínas mal plegadas, mitocondrias dañadas, acumulaciones tóxicas. Es un mecanismo de limpieza interna que renueva el organismo desde adentro. Fue reconocido con el Premio Nobel de Medicina en 2016, cuando Yoshinori Ohsumi demostró que el ayuno activa esta capacidad de regeneración celular. Lo que los esenios describían como el templo que se limpia a sí mismo no era metáfora poética, era fisiología adelantada a su tiempo. Cada hora sin comer era una oportunidad para que el cuerpo trabajara en otro nivel, reparando, rejuveneciendo, equilibrando. Los testimonios antiguos, como los de Flavio Josefo, mencionan que los esenios alcanzaban edades avanzadas con una lucidez sorprendente. Mientras la mayoría de su época envejecía prematuramente entre enfermedades e inflamaciones, ellos mantenían vigor y claridad mental más allá de lo esperado. El secreto no estaba en una medicina mágica, sino en la repetición diaria de este ritual invisible, darle al cuerpo espacio para regenerarse. Pero el ayuno no era solo físico. En su cosmovisión, dejar de comer era abrir una puerta espiritual. Decían que, cuando el estómago guarda silencio, el alma habla más fuerte. Y esa enseñanza resuena en todas las tradiciones místicas. El ayuno como catalizador de visiones, como preparación para estados elevados de conciencia, como medio para afinar la percepción interior. Hoy la neurociencia ofrece explicaciones que los esenios no podían medir, pero que sí experimentaban. Durante el ayuno prolongado, el cuerpo comienza a producir cetonas, una fuente de energía derivada de la grasa que no solo alimenta al cerebro de forma más estable, sino que activa genes vinculados con la longevidad y la neurogénesis. Es decir, nuevas neuronas se forman en el hipocampo, la región del cerebro asociada con memoria y aprendizaje. Los esenios intuían que el ayuno
despertaba claridad. La ciencia actual confirma que mejora la concentración, reduce la inflamación neuronal y protege contra enfermedades degenerativas como el Alzheimer. Lo que ellos llamaban escuchar la voz del espíritu es, en nuestros términos, optimizar la química cerebral. El ritual, además, tenía un componente social. Comer menos significaba que la comunidad podía compartir más. El excedente no se desperdiciaba, se repartía entre viajeros, enfermos o necesitados. De esta forma, el ayuno no solo fortalecía al individuo, también fortalecía al grupo. Era una práctica de justicia, de equidad, de conciencia colectiva. El mundo moderno, acostumbrado al exceso, puede ver esta disciplina como extrema, pero en realidad, el ayuno ritual es un recordatorio de que no necesitamos tanto como creemos, que el cuerpo funciona mejor en ciclos de vaciamiento y nutrición, igual que la tierra, necesita estaciones de reposo y siembra. Quien hoy quiera aplicar este secreto puede hacerlo con pasos simples. Cenar temprano, antes de la caída del sol. Beber solo agua, infusiones o café negro durante el ayuno. Romper el ayuno al día siguiente con alimentos ligeros, preferiblemente fruta o pan germinado, para no sobrecargar al sistema digestivo. Avanzar progresivamente. Retrasar el desayuno poco a poco hasta llegar a 14 o 16 horas de ayuno. Los beneficios se perciben rápido, menos hinchazón, energía más estable, claridad mental en la mañana y, con el tiempo, cambios más profundos. Reducción de la inflamación, pérdida de peso equilibrada, mejor regulación de glucosa, rejuvenecimiento celular. Los esenios no tenían nombres científicos para estos efectos, pero tenían la certeza de que el ayuno era medicina integral. Sanaba el cuerpo, afinaba la mente y expandía el espíritu. Por eso lo practicaban todos los días, como un pacto con la vida misma. El legado que nos dejan es claro: no temer al vacío, sino entenderlo como un espacio fértil de regeneración, porque cuando el vientre está en silencio, la energía se transforma en conciencia. Y ese es el verdadero sentido del ayuno ritual. No privación, sino transformación. Capítulo 7. La mesa de la hermandad. Para comprender a los esenios, no basta con mirar lo que sembraban ni con estudiar lo que ayunaban. Hay que observar cómo comían juntos, porque en la forma en que se sentaban alrededor de una mesa, en la manera en que partían el pan o guardaban silencio, estaba contenida una enseñanza tan poderosa como cualquiera de sus rollos escondidos. En su comunidad, la mesa no era solo un lugar para alimentarse, era un altar viviente. Comer en soledad, apresurado o distraído, era inconcebible. Todo acto de nutrición estaba rodeado de solemnidad, porque para ellos el alimento no era combustible mecánico, sino medicina sagrada que merecía respeto. Imagina una larga mesa de piedra en medio del desierto. 30 o 40 hombres vestidos de lino blanco se sientan en perfecto orden. Nadie toca el pan, nadie bebe del agua, hasta que el guía de la comunidad extiende sus manos y bendice los alimentos. Solo entonces, en completo silencio, comienza el ritual de masticar. No hay conversaciones triviales, no hay interrupciones, solo el sonido del pan al romperse y el acto consciente de recibir lo que la tierra ofreció. Este silencio no era rigidez ni represión, era un lenguaje. Ellos entendían que el estado en el que comes determina cómo tu cuerpo asimila lo que recibe. Y aunque no hablaban de sistema nervioso ni de digestión parasimpática, su práctica reflejaba un conocimiento intuitivo y exacto. La calma interior es la clave para una digestión perfecta. Hoy, la ciencia lo confirma. Investigadores de Harvard han demostrado que el simple acto de comer en estado de gratitud y tranquilidad activa el nervio vago, regulador principal de la digestión. Cuando el cuerpo entra en modo de descanso y reparación, el estómago produce más ácido clorhídrico, el páncreas secreta más enzimas y el intestino absorbe mejor los nutrientes. En cambio, comer bajo estrés bloquea estos procesos, causando inflamación y malabsorción. Lo que los esenios practicaban como un ritual de silencio, nosotros lo llamamos regulación del sistema nervioso autónomo, pero su sabiduría iba más allá de la biología. Ellos sabían que cada bocado podía convertirse en oración. Masticar era una forma de meditación. De hecho, sus textos mencionan que cada trozo de pan
debía ser triturado hasta volverse líquido en la boca. No era exageración, era un entrenamiento de paciencia y conciencia. Y hoy sabemos que esa práctica multiplica la liberación de hormonas de saciedad, reduce el consumo excesivo de calorías y favorece la microbiota intestinal. La mesa de la hermandad también era un acto de igualdad. Allí no había ricos ni pobres, maestros ni aprendices. Todos recibían la misma ración, todos compartían el mismo pan. La comunidad se reflejaba en ese acto sencillo. Lo que se repartía no era solo comida, era un recordatorio de que cada miembro era parte indispensable del cuerpo colectivo. Un detalle fascinante es que los esenios tenían la norma de levantarse de la mesa antes de sentirse completamente saciados. Decían que la saciedad total era pesadez del espíritu y que dejar un pequeño espacio en el vientre era señal de sabiduría. En otras culturas, esta práctica también existe. En Japón se llama hara hachibu, comer hasta el 80% de la capacidad. Hoy la ciencia reconoce que este hábito reduce el estrés oxidativo y prolonga la longevidad. Los esenios lo habían descubierto 2000 años antes. La gratitud era otro pilar inseparable. Antes y después de cada comida, se expresaba un reconocimiento a las fuerzas invisibles que habían hecho posible ese alimento, al sol, al agua, a la tierra, al trabajo humano. No se trataba de un rezo vacío, sino de un estado de conciencia. Sabían que un corazón agradecido cambia la química del cuerpo. Estudios modernos muestran que la gratitud reduce el cortisol, fortalece el sistema inmune y mejora la calidad del sueño. Los esenios lo practicaban 3 veces al día, sin necesidad de estudios clínicos. Si trasladamos estas enseñanzas al presente, la mesa de la hermandad se convierte en una guía práctica para transformar nuestra forma de comer. Comer en silencio consciente, al menos durante los primeros minutos. Bendecir o agradecer cada alimento, no como obligación religiosa, sino como activación biológica de la gratitud. Masticar cada bocado lentamente hasta que el alimento se vuelva líquido. Evitar distracciones, nada de pantallas, prisas ni discusiones. Comer en compañía consciente, compartiendo no solo la comida, sino la energía del momento. El simple hecho de aplicar estas reglas cambia la experiencia de alimentarse. Lo que antes era rutina se convierte en ceremonia. Lo que antes era ansiedad se convierte en calma. El cuerpo, en lugar de recibir el alimento como una carga, lo recibe como medicina. Los esenios nos legaron la idea de que la forma importa tanto como el contenido. Puedes tener el alimento más nutritivo del mundo, pero si lo comes con prisa, enojo o distracción, ese alimento pierde gran parte de su poder. Por el contrario, un alimento sencillo, recibido con gratitud y calma, puede convertirse en medicina profunda. Así, la mesa no era para ellos un espacio trivial, era un espejo de la vida. Comer era recordar que todos dependemos de las mismas fuerzas y que la comunidad se sostiene cuando se comparte. Comer era reconocer que la salud no depende solo de lo que entra en el cuerpo, sino de la forma en que lo recibimos. Y en ese acto simple, en esa disciplina repetida día tras día, estaba contenida una de las claves de su longevidad y su serenidad. Porque cuando la mesa se convierte en altar, el cuerpo se convierte en templo. Capítulo 8. El rechazo de la sangre. Entre todos los principios que los esenios practicaban, hay uno que desconcertó tanto a cronistas antiguos como a investigadores modernos. Su rechazo a la sangre. No era un simple capricho alimenticio ni una interpretación exagerada de leyes antiguas. Para ellos, abstenerse de comer sangre animal era un pilar central de su coherencia biológica y espiritual. En un mundo donde los sacrificios eran vistos como ofrenda sagrada, los esenios caminaron en sentido contrario. Mientras en Jerusalén ardían altares y miles de animales eran ofrecidos en nombre de los dioses, ellos se alejaban de ese culto, convencidos de que introducir sangre en el cuerpo humano era introducir muerte en el templo viviente. No se trataba solo de compasión hacia los animales. Aunque sus escritos hablan de respeto por toda forma de vida, se trataba de energía, de vibración, de coherencia interna. Para los esenios, la sangre retenía la memoria del dolor, del miedo y de la violencia sufrida por el animal. Al consumirla, ese registro invisible entraba en el cuerpo humano, perturbando su equilibrio. Hoy, con otro lenguaje,
la ciencia describe algo parecido. Se sabe que la carne roja y procesada contiene compuestos derivados del hierro hemo, el mismo que da el color rojo intenso a la sangre, que al degradarse en el intestino generan sustancias tóxicas como los compuestos N-nitroso. Estas moléculas dañan el ADN, irritan la mucosa intestinal y aumentan el riesgo de cáncer colorectal. En 2015, la Organización Mundial de la Salud clasificó la carne procesada como carcinógeno de grupo 1 y la carne roja como probable carcinógeno. Lo que los esenios intuían como muerte en el templo, nosotros lo entendemos como inflamación y mutación celular. Pero su disciplina iba más allá de prohibir la sangre. Los esenios limitaban drásticamente el consumo de carne, reservándola solo para ocasiones específicas, siempre después de un proceso meticuloso de desangrado y purificación. La mayor parte del tiempo, su dieta era predominantemente vegetal, granos germinados, frutos secos, verduras y frutas. La carne era rara, excepcional, nunca el centro de su alimentación. Flavio Josefo escribió que los esenios parecían vivir sin sangre, y esa observación no era metáfora. Para ellos, la vitalidad no se obtenía de devorar cuerpos, sino de absorber directamente la luz almacenada en plantas, semillas y aceites. Creían que cuanto más cerca estaba un alimento de la fotosíntesis, más pura era la energía que contenía. Y la sangre animal, lejos de representar vida, simbolizaba lo contrario, la ruptura del ciclo de la luz. Curiosamente, las zonas del planeta donde hoy se registra mayor longevidad, las llamadas zonas azules, comparten un patrón semejante. Consumen muy poca carne, menos del 10% de su dieta. En Okinawa, Cerdeña o Loma Linda, las comunidades que superan con frecuencia los 100 años basan su alimentación en legumbres, cereales integrales, verduras y pequeñas porciones de pescado. La ciencia moderna empieza a confirmar lo que los esenios ya practicaban. Reducir la ingesta de productos animales no solo prolonga la vida, sino que reduce la inflamación y protege contra enfermedades crónicas. El rechazo de la sangre también tenía un componente simbólico. En su visión, la sangre era portadora del nefesh, la fuerza vital del animal. Consumirla era apropiarse de una energía que no correspondía, un ruido que contaminaba la sintonía del cuerpo humano con frecuencias más elevadas. Por eso, evitaban no solo el cerdo, considerado impuro en toda la tradición hebrea, sino también aves carroñeras y cualquier animal muerto violentamente. No se trataba de moralidad externa, sino de preservar la coherencia vibracional del templo interior. Este principio encuentra eco en investigaciones modernas sobre el impacto emocional de la alimentación. El Dr. Andrew Weil ha descrito cómo el exceso de ácido araquidónico presente en la carne, especialmente en el cerdo, aumenta la producción de prostaglandinas inflamatorias que no solo dañan las articulaciones, sino que también afectan al estado de ánimo, aumentando la depresión y la irritabilidad. La carne, en exceso, no solo enferma al cuerpo, también altera la mente. Los esenios lo intuían cuando afirmaban que la sangre introducía oscuridad en el corazón. Pero aquí surge la pregunta práctica. ¿Cómo aplicar este principio hoy? ¿En un mundo donde la carne es parte cotidiana de la dieta? La respuesta no está en la prohibición radical, sino en la transición consciente. Un camino esenio adaptado al presente podría verse así. Primer paso: eliminar por completo las carnes procesadas, embutidos, salchichas, tocino, porque son las que más toxinas acumulan. Segundo paso: reducir la carne roja a un consumo ocasional, privilegiando carnes limpias, provenientes de animales alimentados con pasto. Tercer paso: introducir más proteínas vegetales, lentejas, garbanzos, quinoa, frutos secos, como base diaria de la alimentación. Cuarto paso: elegir pescados pequeños y ricos en omega 3, como sardinas o anchoas, en lugar de grandes depredadores contaminados con mercurio. La clave es la proporción. El alimento central debe ser siempre vegetal. La carne, en todo caso, debería ocupar un lugar secundario, ritual, nunca cotidiano. En última instancia, el rechazo de la sangre es una invitación a recordar que lo que entra en el cuerpo no es solo materia, sino también energía y memoria. Cada alimento trae consigo la historia de su origen, la semilla que germinó bajo el sol, el fruto que maduró en silencio,
o el animal que murió en angustia. Los esenios eligieron qué memorias querían llevar a su interior, y al hacerlo lograron construir cuerpos más limpios, mentes más claras y espíritus más sintonizados con la vida. El mundo moderno, lleno de excesos cárnicos y productos procesados, puede aprender de esta disciplina. No se trata de renunciar al placer de comer, sino de descubrir que el verdadero placer está en sentirse ligero, lúcido y vital. Que no hay sacrificio en comer menos carne, sino libertad. Libertad de la inflamación, libertad de la pesadez, libertad de la oscuridad que la sangre arrastra. El legado esenio, entonces, puede resumirse en una frase: quien se alimenta de muerte, se impregna de muerte. Quien se alimenta de luz, se convierte en luz. Capítulo 9. El cuerpo como templo del espíritu. Para los esenios, el cuerpo humano no era un accidente biológico ni un simple conjunto de huesos, carne y sangre. Lo concebían como un templo viviente, un espacio sagrado donde la chispa del espíritu podía habitar. Esta idea transformaba por completo su forma de vivir, porque implicaba que cada gesto, cada alimento, cada respiración tenía valor ritual. Cuidar el cuerpo era cuidar la morada de lo divino. En la mentalidad de su tiempo, el templo verdadero estaba en Jerusalén, un edificio de piedra adornado con oro, donde se ofrecían sacrificios y donde supuestamente residía la presencia de Dios. Los esenios rompieron esa narrativa. Ellos afirmaban que el verdadero templo no estaba hecho por manos humanas, sino que caminaba sobre la tierra. Era el cuerpo de cada persona, y ese templo debía mantenerse puro, íntegro, vivo. Esta visión radical los llevó a prácticas que en su época parecían extrañas. Su disciplina alimentaria, su rechazo de la sangre, sus ayunos y sus baños rituales no eran simples normas de higiene, eran formas de liturgia. Cada uno de esos actos mantenía limpio el altar interno. No necesitaban sacerdotes que intercedieran por ellos, porque cada uno era responsable de la pureza de su propio templo. El concepto de cuerpo como templo resuena hoy con fuerza en un contexto muy distinto. La ciencia moderna ha demostrado que cada célula de nuestro organismo es como una pequeña catedral. Contiene dentro de sí un núcleo con información sagrada, el ADN, que guía todo el funcionamiento de la vida. Cuando esa información se cuida, a través de la nutrición adecuada, el descanso, el movimiento y la limpieza interna, el cuerpo florece en salud. Cuando se descuida, el templo se deteriora y el espíritu se siente atrapado en una morada en ruinas. Los esenios practicaban lo que hoy llamaríamos medicina preventiva. No esperaban a enfermar para buscar remedios. Vivían de manera que la enfermedad apenas tuviera espacio donde instalarse. Su enfoque era holístico. Lo que comían, lo que pensaban, lo que respiraban y lo que sentían estaba conectado. El templo debía estar en armonía en cada nivel. La neurociencia actual confirma algo parecido. El cuerpo no distingue entre lo físico y lo mental. Una emoción de rencor o miedo activa las mismas rutas inflamatorias que un alimento tóxico. La depresión se refleja en el intestino, la ira altera el corazón, la ansiedad desequilibra la microbiota. Lo que los esenios entendían como impurezas del espíritu que contaminan el templo es hoy explicado como el impacto del estrés crónico y las emociones tóxicas en la fisiología. Por eso, su disciplina no se limitaba a la dieta. También practicaban el silencio, la oración y la meditación como formas de higiene espiritual. Así como no bebían agua impura ni comían carne contaminada, tampoco permitían que pensamientos negativos permanecieran demasiado tiempo en su interior. El templo debía limpiarse a diario, no solo con agua y ayuno, sino también con actitudes de perdón, gratitud y serenidad. En este punto, los esenios se adelantaron siglos a lo que hoy enseñan las medicinas mente-cuerpo y la psicoinmunología. Sabían que un corazón resentido enferma al cuerpo tanto como un alimento envenenado, y que la paz interior es tan importante para la salud como el descanso o la nutrición. El legado de esta visión puede traducirse en pasos prácticos para el presente. Ver el cuerpo como templo, no como máquina. No se trata de exprimirlo hasta el cansancio, sino de honrarlo como una morada sagrada. Cuidar la alimentación como si fueran ofrendas al altar. Lo que comemos no debe ser basura ni exceso, sino alimento que mantenga vivo el fuego interior. Practicar limpiezas diarias, físicas y emocionales. Agua pura, respiraciones profundas,
pausas de silencio, momentos de gratitud, respetar el descanso. Así como un templo no se abre las 24 horas sin deteriorarse, el cuerpo necesita noches completas de restauración. Cultivar la mente limpia, evitar pensamientos obsesivos o tóxicos que ensucian el interior más que cualquier alimento impuro. Los esenios creían que cuando el cuerpo estaba en orden, el espíritu podía manifestarse con claridad. Y esa es la enseñanza que más eco tiene hoy. No basta con querer crecer espiritualmente si el cuerpo está intoxicado, inflamado o desgastado. El espíritu necesita un templo digno para habitar. En el desierto, lejos de las ciudades, esta comunidad demostró que es posible vivir en salud y serenidad simplemente con disciplina, respeto y coherencia. Sus cuerpos eran más que carne, eran símbolos vivientes de su fe. Y esa fe no estaba dirigida a una estatua, sino al misterio de la vida misma, que palpita en cada célula. En el mundo moderno, donde el cuerpo suele ser explotado, descuidado o manipulado como si fuera un objeto más, recuperar esta visión es urgente. No se trata de idolatrar la apariencia física, sino de devolverle su carácter sagrado, de recordar que cada inhalación, cada bocado y cada pensamiento es un ladrillo más en la construcción de ese templo. La enseñanza que nos dejaron los esenios resuena como un llamado. No busques a Dios en templos de piedra. Búscalo en el templo viviente de tu cuerpo. Allí habita, allí espera, allí se manifiesta. Capítulo 10. El ritmo del sol y la luna. Si había algo que distinguía a los esenios de otros pueblos de su tiempo, no era solo lo que comían, sino cuándo lo hacían. Para ellos, el cuerpo humano estaba diseñado para moverse en perfecta sintonía con los ciclos del cielo. El sol y la luna no eran simplemente astros lejanos, eran relojes vivos, señales que marcaban el pulso de la vida en la tierra. Desconectarse de ellos era romper la armonía del templo interior. En sus escritos encontramos repetida una idea: el que vive contra el ritmo del cielo enferma en cuerpo y espíritu. Y no era una metáfora. Ellos organizaban su día entero según la salida y la puesta del sol. Dormían con la llegada de la noche, despertaban antes del amanecer, comían cuando el sol estaba alto y ayunaban cuando la luna gobernaba el cielo. No había lámparas de aceite encendidas hasta la madrugada. No había desvelos innecesarios. La oscuridad era para descansar, la luz para vivir. Hoy, la ciencia moderna confirma lo que ellos ya practicaban. El cuerpo humano posee relojes internos llamados ritmos circadianos, que regulan casi todas las funciones vitales: sueño, digestión, temperatura corporal, producción hormonal, energía. Estos relojes se sincronizan principalmente con la luz solar. Cuando seguimos el ciclo natural del día y la noche, el cuerpo funciona como una orquesta afinada. Cuando lo rompemos, con pantallas brillando hasta la madrugada, cenas tardías, noches en vela, la orquesta desafina y aparecen enfermedades metabólicas, insomnio, depresión e incluso cáncer. Los esenios parecían haberlo intuido sin laboratorios ni cronómetros. Por eso tenían reglas muy precisas. Dormir temprano, siempre antes de que la luna llegara a lo alto del cielo. Despertar con el canto de los pájaros antes de que el sol se asomara. No comer de noche porque el fuego digestivo debía descansar igual que el cuerpo. Respetar los ciclos lunares, practicando ayunos más largos en las fases de luna nueva y luna llena, cuando el cuerpo, decían, estaba más sensible a la purificación. Estas prácticas no eran supersticiones, eran observaciones profundas. Sabían que trasnochar debilitaba el sistema inmunológico, que comer tarde generaba pesadez, fermentación y sueños inquietos, que romper el silencio de la noche perturbaba la mente. En contraste, quienes vivían en armonía con el cielo despertaban con energía, digestiones ligeras y un ánimo sereno. La cronobiología, una rama moderna de la medicina, ha demostrado que incluso la hora en que comemos puede determinar si un alimento nos nutre o nos daña. Comer de día, cuando el metabolismo está activo, favorece el uso eficiente de la energía. Comer de noche, en cambio, dispara la acumulación de grasa y la resistencia a la insulina. Los esenios lo practicaban hace 2 milenios. El sol es fuego para el vientre. La luna es descanso para el templo. Pero no solo se regían por el sol, también observaban los ciclos de la luna. Durante la luna nueva, dedicaban días enteros al ayuno y la oración, convencidos de que ese era el momento en que el cuerpo podía vaciarse más profundamente de impurezas. Durante la luna llena,
en cambio, aprovechaban para realizar baños colectivos en agua corriente, convencidos de que la energía de la luna amplificaba el poder de la purificación. Hoy, investigaciones sobre los ritmos infradianos, ciclos más largos que los circadianos, como el lunar, sugieren que nuestro organismo también responde a estas variaciones. El ciclo menstrual de la mujer, por ejemplo, está naturalmente sincronizado con la luna, y cambios de fase lunar influyen en el sueño y en la secreción de melatonina. Lo que los esenios observaban en el cielo tenía un reflejo directo en el cuerpo humano. Este principio puede aplicarse fácilmente en nuestra vida actual, despertar con el sol y exponerse a la luz natural durante la mañana, porque esa primera luz ajusta el reloj interno y mejora el sueño nocturno. Evitar pantallas brillantes después del anochecer, porque engañan al cerebro y bloquean la melatonina. Cenar temprano, ligero y natural, permitiendo que el cuerpo entre en ayuno durante la noche. Practicar pausas de ayuno o silencio en las fases de luna nueva, como hacían los esenios, para acompañar los procesos de limpieza interna. Al vivir de esta manera, el cuerpo no nada contracorriente, sino que fluye con el orden universal. La energía se distribuye mejor, el sueño se profundiza, el ánimo se equilibra. Lo que ellos llamaban vivir bajo el ritmo del cielo es, en términos modernos, sincronizar los relojes biológicos. En un mundo que vive de noche con luces artificiales, que come a cualquier hora y que desprecia el descanso, esta enseñanza es más valiosa que nunca, porque hemos convertido la desincronización en norma y con ello hemos abierto la puerta a enfermedades que los esenios apenas conocían. Su mensaje resuena como un recordatorio urgente. La salud no se encuentra en desafiar al sol y la luna, sino en caminar a su compás. El cuerpo es un templo afinado para vibrar con los ritmos del cielo. Cuando lo respetamos, la vida fluye con armonía. Cuando lo rompemos, el templo se resquebraja. Capítulo 11. El silencio y la palabra. En la vida esenia, no todo giraba en torno a lo que entraba por la boca. También eran muy conscientes de lo que salía de ella. Su dieta no solo se medía en alimentos, sino también en palabras. Porque, para ellos, lo que se pronuncia tiene tanto poder para nutrir o enfermar como lo que se come. Los cronistas antiguos describen a los esenios como hombres de pocas palabras, no porque fueran herméticos, sino porque entendían que el silencio era una forma de alimento invisible. El silencio los conectaba con su interior, los hacía atentos a lo esencial, los protegía del ruido innecesario que debilita la mente. Y cuando hablaban, lo hacían con precisión, como si cada palabra fuera semilla que debía caer en tierra fértil. En sus reuniones comunitarias, largos períodos se vivían sin conversación, se trabajaba en silencio, se comía en silencio, se caminaba en silencio. Esa ausencia de ruido externo permitía que la mente se aquietara y que la energía interna se organizara. Hoy la neurociencia ha descubierto que el silencio activa la red neuronal por defecto, un circuito cerebral que se enciende cuando no estamos ocupados en estímulos externos y que facilita la creatividad, la memoria y la autoconciencia. Lo que ellos llamaban escuchar la voz del espíritu es, en nuestros términos, dejar que el cerebro entre en modo restaurador. Pero el silencio no era absoluto ni permanente. Tenía su contraparte, la palabra justa. Los esenios practicaban lo que podríamos llamar dieta verbal. No hablaban por hablar. Evitaban la queja, la crítica vacía, el chisme y la mentira. Consideraban que cada palabra emitida era una especie de alimento que regresaba al cuerpo de quien la pronunciaba. Una palabra envenenada enfermaba primero a la boca que la generaba. Una palabra luminosa fortalecía a quien la decía y a quien la escuchaba. Esta visión se confirma hoy en los estudios de psiconeuroinmunología. Se sabe que el lenguaje que usamos modifica nuestro sistema nervioso. Hablar con enojo o miedo eleva el cortisol y la adrenalina, debilitando el sistema inmune. En cambio, expresar gratitud, afirmaciones positivas o palabras de aliento estimula la oxitocina y la dopamina, hormonas que fortalecen el vínculo humano y generan bienestar fisiológico. El cuerpo escucha cada palabra que emitimos y responde en consecuencia. Los esenios aplicaban reglas estrictas, hablar solo cuando era necesario. El silencio era la norma, la palabra era la excepción. Evitar palabras de destrucción.
Las injurias, las mentiras y los insultos eran considerados impurezas verbales que contaminaban el templo. Usar la palabra como medicina. Oraciones, himnos, bendiciones y consejos eran la base de su comunicación. Practicar el silencio antes y después de las comidas, para que el alimento físico fuera acompañado por alimento espiritual. Su relación con el lenguaje era tan sagrada que incluso creían que ciertas combinaciones de palabras podían abrir o cerrar el flujo de energía en el cuerpo. De ahí nacían sus oraciones breves, repetidas en comunidad, que funcionaban como mantras. El poder no estaba en la longitud de la frase, sino en la vibración que generaba en quien la pronunciaba. El mundo moderno, saturado de ruido, puede aprender mucho de esta disciplina. Vivimos en una época donde las palabras se desperdician en exceso. Comentarios impulsivos en redes sociales, conversaciones vacías, críticas que desgastan. Cada palabra se lanza sin pensar en su efecto. Pero los esenios sabían que la palabra es energía y que cada emisión deja huella tanto en el emisor como en el receptor. Si aplicamos su sabiduría, podríamos practicar un ayuno verbal tan poderoso como el ayuno alimenticio, reducir las quejas, dejar de alimentar la mente con conversaciones tóxicas, elegir momentos de silencio voluntario para resetear el sistema nervioso. Bastan unos minutos diarios de silencio total para que la mente se calme, el estrés disminuya y el cuerpo entre en un estado de reparación. Por otro lado, usar la palabra de manera consciente. Agradecer en voz alta, porque la gratitud pronunciada multiplica su efecto. Bendecir los alimentos antes de comer, no como fórmula religiosa, sino como vibración positiva que prepara al cuerpo para recibir. Decir palabras de aliento a otros, porque lo que decimos afuera también fortalece lo que sucede dentro. Hablar menos, escuchar más, permitiendo que la sabiduría del silencio hable primero. Los esenios tenían claro que el alimento más peligroso no siempre entra por la boca en forma de comida, sino que puede salir de ella en forma de palabra destructiva. Y, al mismo tiempo, que la palabra más sencilla, gracias, paz, luz, podía convertirse en medicina interior. Su legado, entonces, es un recordatorio doble. Aprende a callar para escuchar lo que el espíritu dice en silencio y aprende a hablar solo para sembrar vida. Porque el cuerpo es templo, pero el lenguaje es la música que lo habita. Y así como un altar no puede llenarse de humo contaminado, tampoco el aire que sale de nosotros debe estar lleno de ruido vacío. En la práctica, vivir como los esenios en este aspecto significa cultivar dos artes olvidadas: el arte del silencio y el arte de la palabra justa, dos fuerzas que, equilibradas, convierten al ser humano en un canal limpio, capaz de regenerarse por dentro y de iluminar a quienes lo rodean. Capítulo 12. La medicina del espíritu. En la tradición esenia, había algo más importante que la dieta, más profundo que el ayuno, más transformador que cualquier alimento o aceite: la medicina del espíritu. Ellos comprendían que, aunque el cuerpo debía cuidarse como templo, la raíz de toda enfermedad no estaba únicamente en lo físico, sino en lo invisible. Un cuerpo puede recibir los mejores alimentos y aún así enfermar si el espíritu está envenenado por emociones densas, pensamientos oscuros o culpas no resueltas. Para los esenios, la verdadera sanación no era curar síntomas, sino restablecer la armonía entre lo visible y lo invisible. Decían que la enfermedad es la sombra que se proyecta cuando el espíritu se desconecta de su fuente, y esa sombra podía disiparse con lo que ellos llamaban medicina del espíritu: prácticas de perdón, silencio, oración, respiración consciente y conexión con la luz interior. El perdón era considerado el primer remedio, no como un mandato moral, sino como medicina real. Ellos observaban que quienes guardaban rencor enfermaban más rápido, envejecían antes y perdían claridad en la mirada. En cambio, quienes perdonaban recuperaban vitalidad, serenidad y fuerza. Hoy, la psicología y la medicina psicosomática confirman que el rencor prolongado eleva el cortisol y la adrenalina, debilitando el sistema inmune y provocando inflamación crónica. El perdón, en cambio, reduce la presión arterial, mejora el sueño y fortalece la salud mental. Lo que los esenios practicaban como un acto espiritual es hoy una herramienta terapéutica reconocida. El segundo remedio era la oración, no una repetición mecánica de palabras, sino un estado de comunión. Oraban al sol al amanecer,
al agua antes de beberla, al alimento antes de recibirlo, a la noche antes de dormir. Para ellos, orar era abrir la conciencia a la energía invisible que sostiene la vida. Estudios modernos en neurociencia espiritual muestran que la oración y la meditación profunda activan áreas del cerebro asociadas con el bienestar, reducen la ansiedad y aumentan la sensación de propósito. El lenguaje cambió, pero el poder sigue siendo el mismo. La oración transforma la química del cuerpo. El tercer remedio era la respiración. Los esenios la practicaban de manera consciente, no como un simple acto biológico, sino como un puente entre el cuerpo y el espíritu. Respiraban profundamente al amanecer, llenando el cuerpo de aire fresco cargado de energía solar, y respiraban de nuevo antes de dormir, soltando todo lo acumulado durante el día. Decían que el aire es espíritu invisible. Hoy sabemos que la respiración profunda activa el nervio vago, reduce la frecuencia cardíaca, baja la presión arterial y regula el sistema nervioso. Una práctica milenaria explicada ahora con términos científicos. Pero sobre todo, la medicina del espíritu se basaba en una convicción. El cuerpo puede curarse a sí mismo cuando el espíritu está en paz. No necesitaban templos de oro ni rituales sangrientos. Necesitaban comunidades de apoyo, pensamientos limpios, alimentos sencillos y prácticas de conexión interior. La enfermedad era vista como un mensaje, no como un castigo. Y el mensaje siempre invitaba a reordenar la vida, comer más limpio, pensar más claro, perdonar más rápido, agradecer más profundo. Este enfoque integral hacía de los esenios pioneros de lo que hoy llamamos medicina holística. No separaban el cuerpo de la mente ni la mente del espíritu. Todo estaba entrelazado. Y por eso sus curaciones eran tan sorprendentes. No trataban solo el síntoma físico, sino también la raíz espiritual. Si alguien enfermaba, no se le ofrecía únicamente alimento o descanso, sino también compañía, palabra sabia y ritual de purificación. La comunidad misma era medicina. El mundo moderno, con toda su tecnología, ha olvidado muchas veces este principio. Vivimos rodeados de hospitales, medicamentos y diagnósticos, pero descuidamos la raíz espiritual de la salud. Nos esforzamos en silenciar los síntomas sin escuchar lo que intentan decirnos. Los esenios, en cambio, escuchaban. La fiebre era una purificación, no un enemigo. El cansancio era una señal de exceso, no un defecto. El dolor era un llamado a reorganizar la vida. La medicina del espíritu, traducida al presente, puede aplicarse con pasos simples. Practicar el perdón como higiene diaria. No dejar que el rencor se acumule como toxina. Hacer del agradecimiento un hábito consciente. Agradecer antes de comer, antes de dormir, antes de hablar. Meditar o rezar con intención clara. No repetir palabras vacías, sino entrar en conexión con algo más grande. Respirar profundamente al inicio y al final del día. Dejar que el aire limpie y renueve. Entender la enfermedad como mensaje. Preguntarse, ¿qué me está diciendo mi cuerpo? O en lugar de solo querer silenciar el síntoma. Esta visión no niega la ciencia moderna, la complementa, porque ningún medicamento sustituye al poder de una mente en paz, de un corazón agradecido y de un espíritu conectado. Los esenios lo sabían y lo vivían cada día. Su legado nos recuerda que la medicina más profunda no está en lo externo, sino en lo invisible, que el verdadero sanador no es el que aplica un remedio, sino el que ayuda a restablecer la armonía interior, y que cada persona tiene la capacidad de convertirse en su propio médico cuando cultiva la paz en su espíritu. En palabras de su tradición, si el espíritu está limpio, el cuerpo lo refleja. Si el espíritu está en paz, ninguna enfermedad puede habitar el templo.